Buen día, profesora. Mi grupo conformado por mi compañera Sadi Martínez y mi persona David Córdoba hemos venido a presentarle nuestra presentación sobre la ilustración, la revolución industrial y los orígenes del arte moderno. Ajá. Comenzando con una pequeña introducción, la que nos dice que la ilustración se sentó las bases para el desarrollo de conceptos como los derechos humanos, la democracia y el liberalismo, mientras que la revolución industrial fue un periodo que marcó el cambio de la economía. Y los orígenes del arte moderno marcaron un periodo de ruptura con las tradiciones artísticas que venían antes de eso. Aquí un pequeño índice sobre la ilustración. La ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII, caracterizándose por su énfasis en la razón, la ciencia y la educación. Esta misma se contradecía lo que era la tradición y la autoridad, principalmente lo que era la iglesia y la monarquía. Los supuestos de la ilustración tenemos el racionalismo, era la creencia de que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. El empirismo era la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. El humanismo, un enfoque en el que el ser humano y su capacidad de razonar y mejorar su condición. El progreso era la fe en que la humanidad podía mejorar y avanzar, mientras que la universalidad era la idea de que los derechos y la dignidad humana son universales. La crítica a la autoridad, esta misma, como su nombre lo dice, era una crítica hacia la autoridad y lo que esta misma establecía, siendo principalmente en contradicción a las políticas y religión. Pasando con la Revolución Francesa, tenemos que la Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia. Este mismo convulsionó la Francia del antiguo régimen, además de países que eran la extensión de sus implicaciones. Este mismo finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La guerra Napoleón. Las guerras napoleónicas, también llamadas guerras de la coalición 29, fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar entre el primer imperio francés bajo el mando del emperador Napoleón I Bonaparte. Estos mismos fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa y las guerras revolucionarias francesas. Estas mismas continuaron y a investigación y gracias a la investigación y el financiamiento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Pasando con la revolución industrial, tenemos que la revolución industrial, otra vez conocida como la primera revolución, es un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido de Gran Bretaña. Este mismo se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona, concluyéndose en los años 1820 y 1840. Tenemos con las revoluciones posteriores. Tenemos a la revolución mexicana, rusa, china, cubana e islámica. La mexicana siendo durante 10 años, pasando del 1910 a los años 20. La rusa fue en los años 17, la china en el 49, la cubana en el 59 y la islámica casi en los 80, en el 71. El arte neoclásico es una corriente que surgió en Francia en 1760, que influyó en la pintura y en otras artes visuales, teniendo su apogeo en 1785. Caracterizándose por reflejar el pensamiento de los intelectuales ilustrados. Jake Louis David y la Revolución Francesa. Jake Louis nació en París el 30 de agosto de 1748 en Bruselas y falleció el 29 de diciembre de 1825. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en la austeridad y severidad, algo que concordaba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen. Más tarde, David llegó a ser un activo
incipiente en la Revolución Francesa durante 1789, así como su amigo Maximilien de Robespierre. En realidad, este fue un líder de las artes bajo la República Francesa, encarcelado tras la caída de Robespierre del poder. Más tarde se alineó con la llegada del nuevo régimen político de Napoleón Bonaparte. La Academia de las Bellas Artes. La Academia Real de las Bellas Artes de San Fernando fue creada con el decreto del 12 de abril de 1752. Es una de las 8 reales de la Academia de Alcance Nacional integradas en el Instituto de España. Actualmente se rige por los estatutos aprobados por el Real Decreto del 13 de abril de 2004 y por el reglamento que los desarrolla refrendado por la Academia el 9 de mayo de 2005. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XX, como una reacción contra la ilustración y el neoclasismo. El romanticismo en las artes. En la arquitectura podemos ver que se basaba en la mezcla de estilos. Se renuncia a las relaciones con la antigüedad clásica. Este mismo da inicio a lo que eran los artes neo, que serían los neogóticos, neobizantinos, etc. Estos trataban de rememorar en su estética los edificios de otros tiempos. La literatura en la prosa, incluso en el género didáctico, pareció renovarse con la aparición del cuadro o artículo de costumbre. La prevalencia del individuo hace que se empiece a poner de moda lo que eran las autobiografías, como las memorias de ultratumba que fueron de 1841 a 1850 con la música que comenzó en Alemania, partiendo con lo que era Beethoven y seguido por Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Frederick Chopin y Robert Schumann. Es un estilo musical imaginativo y novelesco. Este mismo afectó a todas las artes y se desarrolló todo en Francia, Austria y Alemania. Su estética se basaba en el sentimiento y la emoción, creyendo que la música pinta los sentimientos de manera sobrehumana en un mundo en el que no podemos alcanzar de manera normal. La pintura romántica. Con el inicio del nuevo siglo podemos ver que la pintura romántica tuvo mayor plenitud, ya que tuvo cambios en donde comenzaron a imponerse temas relacionados con la historia moderna y la percepción del arte. En cuanto a los pintores, podemos destacar a Delacroix en Francia, Inglaterra con Turner, Alemania con Carl Spitzweger y España con Goya. La pintura romántica podemos definirla en dos periodos, el prerromanticismo de 1770 al 1820 y el posromanticismo de 1850 al 1870. El prerromanticismo, tenemos que Inglaterra y Alemania fueron países grandes precursores de este movimiento, mientras que el posromanticismo es una época en donde el romanticismo ya empieza a decaer un poco, ya que el esteticismo se fue introduciendo no solo en las artes plásticas, sino en todas las expresiones artísticas. El nuevo moralismo. Esto se refiere a una corriente de pensadores que buscan establecer ciertos valores estéticos, a menudo relacionados con movimientos que abogan por justicia social, igualdad de género, defensa del medio ambiente y otros temas que desafían las normas tradicionales. Tenemos artistas como crítico social, destacan Turner, Goya y Delacroix. Esto teniendo en cuenta que Turner, con su obra El naufragio del barco de los esclavos, critica la esclavitud y la explotación a través de su obra. Francisco Goya, con su obra de El fusilamiento del 3 de mayo de 1808, representa la brutalidad de la guerra y la opresión. Mientras que Delacroix, en su obra La libertad guiando al pueblo, es un símbolo de lucha y libertad de justicia en la que se refiere no solo a la Revolución de Francia, sino también que se puede interpretar como llamada a la libertad y la resistencia. La fotografía. Esta se puede definir como el arte y técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Este es el proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas, ya sea en un medio fijado, un cambio sensible a la luz, o por la conversión de señales electrónicas. La invención de la fotografía hace un cambio en el paradigma del arte. Tenemos que cuando la invención de la fotografía se dio en el siglo XIX, marcó un cambio significativo en el arte y la representación visual. Algunos de estos puntos tenemos la reproducción de la realidad, desarrollo de nuevas técnicas y el cambio de la función del artista. Con la reproducción de la realidad vemos que el permitir captar imágenes, esto hizo que fuera una técnica sin precedentes,
mientras que también desarrolló nuevas técnicas por las cuales los pintores ya no se vieron obligados a representar el mundo tal y como era, sino que fomentó movimientos como el impresionismo, donde el arte se enfocaba ya en lo que era la percepción y la experiencia visual antes que una representación precisa. Mientras que también la fotografía también era vista como, ya que el artista era visto como el principal observador de intérprete del mundo. Mientras que con la fotografía se empieza a ver el artista como un creador que puede expresar emociones a través de sus obras. La accesibilidad y democratización del arte. Vemos que de la fotografía permitió que las personas pudieran capturar y compartir imágenes, democratizando así la creación visual. Mientras que la interacción entre la fotografía y la pintura, vemos que a lo largo del tiempo, vemos que la pintura ha influido tanto en la fotografía como asimismo la fotografía ha influido bastante en la pintura. El impresionismo y sus exponentes. Vemos que el impresionismo es un movimiento artístico que inicialmente definido para la pintura impresionista a partir de un comentario despectivo de un crítico del arte, Louis Leroy, ante el cuadro de impresión del sol naciente de Claude Monet, generalizando algunos expuestos en el Salón de Independencia de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1824. Algunos exponentes del impresionismo tenemos a Gustave Cuvier, Edouard Manet, Paul Cézanne, Claude Monet, entre otros. En cuanto al postmodernismo, tenemos que designa un conjunto de estilos pictóricos que sucedieron entre 1875 y 1905 en Francia. Algunos de sus exponentes tenemos a Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gaudí, Georges Seurat y Henri Lautrec. El arte del siglo XVIII y XIX en otras culturas con énfasis en Panamá y en América y Panamá. Tenemos que la historia del arte occidental se reduce a un acuerdo de traducciones historiográficas y la historia del arte europeo en la Edad Media, así como sus orígenes del arte clásico y grecorromano. También tenemos que el arte en el siglo XVIII se destaca el colonialismo y el barroco, en un término en el cual en Panamá fue muy influenciado por estas técnicas, más que todo en lo que fue la construcción de iglesias elaboradas. La pintura y la escultura religiosa. Tenemos que la pintura y la escultura religiosa predominan en este periodo, ya que se contemplan técnicas europeas con un enfoque local, con lo que representan obras que reflejan la cultura y tradiciones indígenas. Mientras que la influencia indígena denomina ya que los artistas mestizos e indígenas comenzaron a dejar sus huellas en estilos locales. Mientras que el arte en el siglo XIX tenemos la independencia, el nacionalismo, el romanticismo y realismo en la fotografía como puntos que influyen en el arte de esta época. Lo mismo que artistas panameños, en el cual en su trabajo reflejaba la vida y las tradiciones del país y la influencia de la modernidad, que vemos que la influencia de los movimientos artísticos, aunque fueron gran parte del arte en Panamá, seguían en gran medida a sus raíces coloniales y la indígena y la identidad cultural local. Bueno, como conclusión podemos concluir que el hecho de saber estos puntos y saber cómo ha evolucionado la historia a lo largo del tiempo, nos vemos y nos damos cuenta que muchos de los puntos tratados y que a veces decimos no, que no tiene nada que ver con arquitectura, vemos que sí tiene algo que ver, porque con estos puntos y con estos periodos, estos acontecimientos, más que todo, no, vemos cómo han influido en lo que es el desarrollo del arte. Y como sabemos, la arquitectura también es un arte. Así que vemos cómo a lo largo del tiempo y con estos acontecimientos ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a las nuevas normas, a las nuevas corrientes, al nuevo pensamiento y cómo con las nuevas tecnologías es un constante avance a un futuro prometedor. Bueno, ahora desde mi punto de vista podemos decir que la ilustración, lo que era la revolución industrial y también los orígenes de lo que es el arte moderno, todo esto nos ayuda a interpretar nuevamente todos estos conceptos para aplicarlos en nuestros modelos y estos mismos, ya sea utilizar estos como base o traer lo que se usaba antes a lo que es lo contemporáneo o mezclarlo con distintos otros artes. Esto mismo nos ayuda a crear modelos innovadores, además de utilizar estos mismos y darles un nuevo aire. Muchas gracias.